Buenas tardes, con todos. Vamos a dar inicio con el taller de hoy, en el cual, siguiendo entonces o viendo lo que hemos estado desarrollando con los talleres previos, en la primera parte, en los dos primeros talleres, hemos nosotros desarrollado acerca del análisis, principalmente el análisis estático. Entonces, en un primer taller, hemos hablado cómo se ensamblaba la matriz de rigidez pseudotridimensional, hemos dado algunos alcances, cómo también se modelan justamente todos estos sistemas para su uso con el programa ETAPS, para que una comparativa entre los cálculos manuales en Excel o en MATLAB salgan bastante similares entonces al ETAPS. Por lo tanto, entonces en esta ocasión se supone que ya nosotros, incluso en la primera entrega del trabajo final, han, han desarrollado todos estos ítems. Bien, entonces hemos cumplido con el desarrollo del cálculo estático sísmico. Ahora nosotros agarraremos esas matrices de rigidez pseudo tridimensional y también necesitamos la masa, pero la masa pseudo tridimensional, y necesitamos hacer un análisis modal. Esta semana, entonces en todas las secciones se supone que ya han cumplido con este ítem, con este logro, que es el desarrollo de un análisis modal. El análisis modal probablemente lo han desarrollado en pórticos planos, en las sesiones de 2 horas, probablemente también, porque yo, por ejemplo, en mis grupos he tocado ya el análisis modal también en sistemas pseudotridimensionales o con este tipo de matrices. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es introducirnos al análisis dinámico, y es lo que nos toca ver en esta tercera sesión. Esta tercera y la cuarta sesión, por lo tanto, vamos a dividirla en dos partes. En la primera parte haremos el análisis modal, solamente el análisis modal. Y la siguiente semana, también avanzando de acuerdo a la programación del curso, haremos el último taller que corresponde al análisis de respuesta espectral. Bien, entonces no hay que olvidarnos que, que para el análisis modal nosotros resolvemos un sistema en vibración libre no forzado. Quiere decir que no hay ninguna fuerza que está generando el comportamiento. Esta es la ecuación en vibración libre. Solamente que en el curso, ya a partir de la unidad 4, se desarrolla esto para varios grados de libertad. En un solo grado de libertad pues era bastante sencillo, porque ya directamente nos daban cuánto era la solución del desplazamiento, la solución de la ecuación diferencial. Bien, es esto acá y ustedes lo han desarrollado. Para el análisis de respuesta espectral, tal como nosotros estamos observando en este punto, nos falta dos parámetros. El primero viene a ser la constante de amortiguamiento o el coeficiente de amortiguamiento o el amortiguamiento del sistema, simplemente, que nosotros lo asumimos de forma indirecta calculando una relación de amortiguamiento, y nos está faltando el terremoto en sí. Bien, entonces en la siguiente parte del curso, que es ya el análisis de respuesta espectral, lo que se hace es completar esta ecuación modal, empleando una relación de amortiguamiento y también el sismo modelado como mediante un espectro de respuesta. Mediante un espectro de respuesta que viene a ser la que nos da la E030, nuestro código para el diseño sísmico. Bien, esa es la última parte que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, lo que se hace es, si yo tengo un sistema que al inicio es un sistema, digamos, en coordenadas reales, a mí lo que me está interesando es para el sistema en vibración libre, incluyendo el terremoto, cómo se desplaza, digamos, cada una de las masas en cada nivel. Bien, nuestro interés es entonces evaluar esta parte de acá, el desplazamiento que genera un sismo.
Por ejemplo, el desplazamiento en el piso 2, el desplazamiento en el piso 1. El terremoto está generando un movimiento en la base. Pero una de las etapas para poder hacer esto es, si nosotros usamos directamente la ecuación del equilibrio dinámico en su forma más completa, que viene a ser la masa por aceleraciones más el amortiguamiento por las velocidades más la rigidez por el desplazamiento, y todo esto, si incluimos ya el terremoto, vendría a ser menos la masa por la aceleración del terreno. Si nosotros resolvemos directamente esta ecuación, nosotros decimos que estamos en el dominio del tiempo. Pero en el dominio del tiempo las cosas a veces se tornan más complicadas. Esa es la razón por la cual se hace una transformada modal. Se hace una transformada modal. Transformada modal. En esta transformada modal, lo que nosotros resolvemos es esta ecuación, que nos da entonces hacer simplemente un análisis modal. Un análisis modal. Para el análisis modal, por lo tanto, cada una de las masas que nosotros estamos analizando van a tener un comportamiento. Por ejemplo, en el primer modo, todas las masas pueden estar hacia un solo lado. Yo puedo decir, yo voy a obtener, este es el comportamiento del modo 1. Luego también puedo tener el modo 2, tal vez, una masa por este lado, la otra por este otro. Modo 2. Y esto lo hacemos simplemente porque estamos cambiando, estamos haciendo una transformada del dominio real al dominio de las frecuencias, al dominio de los periodos. Bien, esta es una primera etapa. Para la siguiente semana bueno, yo supongo que sus profesores también les indicarán esto, pero yo les voy a mostrar un esquema que hay que desarrollar una serie de etapas. Esta es la primera transformada. Necesitamos entonces hacer una segunda transformada, luego dos antitransformadas para retornar al sistema inicial. Bien, es una serie de pasos. Entonces, en esta sesión del taller vamos a hacer solamente esta parte, esta primera parte. Vamos a necesitar hacer el análisis modal. Con el análisis modal, nuestro sistema se dice que las rigideces quedan completamente desacopladas y por lo tanto los análisis por cada forma de modo lo podemos hacer de manera independiente. Es lo que nosotros ganamos en el dominio de las frecuencias. Porque en el dominio del tiempo, esta ecuación, la matriz de rigidez y las otras matrices están acopladas en todo el sistema y es complicado hacer una resolución. ¿Se puede hacer? Sí, pero es más complicado. Bien, entonces en el dominio de las frecuencias esto es más sencillo. En esta primera parte, entonces, solamente haremos el análisis modal y la siguiente semana pasaremos al análisis de respuesta espectral. Bueno, entonces, como siempre, si tienen alguna duda, prendan sus micrófonos y vamos a empezar con lo que tenemos para hoy. Es lo que vamos a tocar entonces el uso del MATLAB principalmente y luego haremos el análisis en el ETABS del ejemplo del modelo del trabajo final que he estado utilizando en las dos sesiones anteriores. Este es el contenido. Primero, una breve introducción a los Seigen problemas, que es principalmente pues hacer un análisis modal. Bien, y para desarrollar estos Seigen problemas tenemos una serie de métodos. El Power método, el método de Jacobi, que son métodos numéricos. Luego les voy a presentar este otro método que más que un método es un enfoque, es una generalización del método de Sarrus y que permite el desarrollo de matrices de 3×3 para que ustedes también puedan desarrollar tal vez en la práctica, en el examen. Y luego veremos cómo se desarrolla un análisis mediante los comandos del MATLAB o tal que prefiere también con el Octave. Y esta parte 6 lo vamos a pasar un poco rápido porque al final es simplemente comprobar los resultados que entrega el ETABS con los resultados que entrega el MATLAB para un análisis pseudo tridimensional. Bien,
Vamos a ir por partes. Entonces, de interés realmente para el curso va a ser a partir del ítem 4, porque eso les va a servir, como ya les he mencionado, para desarrollar, para hacer cálculos de valores propios con matrices de 3x3. Y en el curso, por lo general, en la práctica, en el examen final, vienen matrices de 3x3. Es un método, es un enfoque sencillo para no tener que calcular mediante la regla de Sarrus, pues, la ecuación característica. Y luego la parte 5, la parte 6 es para que ustedes puedan complementar el trabajo final. Bien, vamos a ver entonces en qué consisten los Saging problemas. En este caso, así como podemos tener nosotros un sistema de masas concentradas, imagínense, yo puedo tener 3 pisos para analizar mi sistema de masas concentradas, cada uno conectado por resortes, Entonces, la idea es que primero sucede un evento sísmico. Sucede un evento sísmico o una carga como las que hemos estudiado en el curso. Una vez que acaba el evento sísmico, este sistema durante todo el registro, durante todo el movimiento, ha estado vibrando, ha estado deformándose. Pero una vez que acaba, una vez que finaliza el evento sísmico o la carga actuante, así como cuando se veía en el curso el método del decremento logarítmico, finaliza la carga y el sistema empieza a vibrar sin ninguna fuerza. A eso conocemos nosotros como vibración libre. Entonces, algunas masas tal vez vengan por este lado, otras quizás se van a otro lado, pero se va repitiendo el movimiento. ¿Qué significa? Que si yo quiero medir la respuesta en el primer piso, la respuesta puede ser una onda de este tipo. Como estamos con amortiguamiento cero, no hay ningún decaimiento de las amplitudes. En el piso 2 puede ser también una onda de este otro tipo. Y en el piso 3, tal vez como yo tengo un movimiento negativo, quizá ha empezado así. Pero en las tres respuestas, si yo mido el periodo en cada una de ellas, como hemos dicho que esto probablemente sea el modo 2, yo estaría obteniendo el periodo del modo 2 en todas las respuestas. Bien, en todas las respuestas se mantiene el periodo. Se mantiene el periodo en las ondas en las cuales estoy yo evaluando la respuesta. Lo que cambia en cada uno de ellos es la amplitud. Bien, entonces la amplitud en el piso 3 cambiará. Esta amplitud puede ser con X o yo a veces suelo usar una letra también de phi. Estos valores, estas amplitudes son las que cambian. Pero deben notar ustedes que el periodo en todas las soluciones es la misma. Bien, entonces, estamos analizando un sistema en vibración libre luego que la carga cesa. Bien, no hay carga entonces. Estamos analizando entre esta etapa. Cuando la carga o esa carga sísmica que era la masa por la aceleración del terreno era igual a cero. Cuando ya concluye la carga sísmica. Y nuestro edificio empieza a tener diversos patrones de comportamiento, porque ya no es un caso sencillo como en el de un solo piso, en el cual pues la masa solamente vibra o tiene una sola respuesta. En cambio acá no, algunas masas pueden tener movimientos máximos, amplitudes máximas positivas, algunas pueden tener amplitudes máximas negativas. Eso es lo que vamos a tratar de encontrar. ¿Cuáles son entonces esas posibles formas de vibración que tiene una estructura que nosotros vamos a identificarlas por un periodo? Y como sabemos, el periodo está relacionado con las frecuencias circulares, porque la frecuencia circular es igual a 2 veces pi sobre el periodo. Y vamos a hacer que aparezca un nuevo término. Si recordamos nosotros las fórmulas para calcular la frecuencia, decíamos que era igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Pero esto era válido en sistemas de un solo grado de libertad. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿qué tal si yo a este valor, que es la frecuencia circular al cuadrado, que es K sobre M, le doy otro
otra terminología. Simplemente digo que sea un valor lambda. A este valor lambda le vamos a conocer como valor propio. Bien, va a ser un valor propio. Por lo tanto, la raíz cuadrada del lambda me da la frecuencia. Y con la frecuencia obtengo el periodo. Bien, entonces, estamos indicando que cada forma de modo tiene un parámetro característico que viene a ser el valor propio. Pero, como parte de la solución, yo debo encontrar también este patrón. ¿Cuántas son las amplitudes en cada nivel? ¿Cuál es la amplitud x1, x2, x3? Por lo tanto, para cada valor propio, vamos a denominarle simplemente un delta i, porque yo voy a tener varios valores propios, varias formas como puede comportarse en vibración libre un edificio. Para cada valor propio, yo voy a tener lo que se conoce un vector propio. Mi vector propio va a ser, puede ser con estos x o simplemente también con valores de phi. Yo puedo decir, el primer valor va a ser la amplitud de desplazamiento del primer piso para un modo cualquiera. El segundo va a ser el desplazamiento del piso 2 para uno de los modos y luego, para este caso, como son tres pisos, el desplazamiento del piso 3 para un modo en específico. Y acá tengo un vector. Este vector se conoce justamente como vector propio. Vector propio. Es la razón por la cual cuando resolvemos un análisis modal, simplemente también se conoce como la resolución de valores y vectores propios. Bien, de valores y vectores propios, que es un sistema en vibración libre no amortiguado. Al final, yo puedo juntar los vectores de cada forma de modo 1, modo 2, modo 3, y obtengo lo que se conoce también como una matriz de vectores propios. Bien, es lo que vamos a tratar de analizar entonces en la primera parte. Para eso tenemos un sistema de masas concentradas en los cuales pues no se ejerce ninguna fuerza de fricción en la base. Imagínense que tenemos simplemente nuestro edificio, pero que está pues con todas las masas en horizontal, se puede también utilizar. Pero vamos a complicarnos un poco más porque la rigidez 1 está apoyada en este extremo, vamos a decir extremo A, pero además también la masa 3 está apoyada en este otro extremo que es el B. Luego, entre cada masa tenemos resortes que se están conectando, así como sucede en un edificio, ¿bien? Y a los laterales tenemos estas rigideces. Esta primera, por ejemplo, digamos como que no está añadida entre la masa 1 y la masa 2, sino entre la masa 1 y la masa 3. Es por eso que estamos viendo por acá una especie de simbología que nos permite ver como si hubiera un agujero. Entonces, la rigidez no tiene efecto en la masa 2, sino directamente hasta la masa 3. Igual en este otro sector. ¿Bien? Por lo tanto, ahora podríamos plantear nosotros un sistema de masas concentradas y formar ecuaciones. Para el caso de la masa 1, tengo simplemente una fuerza de restauración, una fuerza de deformación, tal como estoy viendo. Entonces la masa 1 va a tener un desplazamiento 1 y simplemente sería la rigidez 1 por x1. Luego, en esta masa, estamos viendo que actúa la rigidez 2, pero esta rigidez 2 conecta el M1 con el M2, pero la masa 2 también tiene un propio desplazamiento. Y como ya nosotros en los cursos también siempre decimos que la rigidez no está multiplicado por el desplazamiento total, sino por el desplazamiento relativo. Es la razón por la cual acá la rigidez 2 está multiplicada por el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1. Es un desplazamiento relativo. Y luego la masa 1 está conectada directamente con la masa 3 mediante estos resortes que están pasando por los extremos, pero que no conectan a la masa 2 de forma directa. Entonces tenemos esta otra fuerza. Bien, en la masa 2 solamente está conectada por la masa 1 y por la masa 3. Entonces solamente interviene la rigidez 2, la rigidez 4
no hay que olvidarnos, siempre se calcula con el desplazamiento relativo. Y la masa 3 es algo similar a la masa 1, que está conectada a la masa 1 mediante los resortes a los extremos y al extremo B mediante la rigidez 5. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas. Tenemos entonces el planteamiento de las fuerzas en M1, en M2 y en M3. Son 3 ecuaciones tal como estamos observándolos por acá. Bien. Esta formación es realmente pues casi similar a lo que podríamos tener nosotros para un edificio. Bien, lo mismo ustedes pueden hacer. Y tenemos que aparecen, por un lado, digamos, las fuerzas de deformación y también empiezan a aparecer las fuerzas inerciales. Porque si ya vamos a evaluar el equilibrio dinámico, aparecen también fuerzas ficticias inerciales que se calculan simplemente como masa por aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Bien, ya tendríamos entonces nuestro sistema de ecuaciones. Podríamos hacer ciertos arreglos, por ejemplo, en vez de trabajar con los valores de las masas en cada uno, con las rigideces, sino plantear o estandarizar las masas, las rigideces a valores, digamos, referenciales, pero que esto no es necesario a veces. Eso solamente con la finalidad de lo que vamos a ver a continuación. Y también podría yo decir entonces que como ya nosotros hemos indicado, la frecuencia al cuadrado era igual a K sobre M, y hemos dicho que esto puede ser igual a lambda. Bien, entonces de esta ecuación podemos llegar a obtener el valor propio, que va a ser la masa referencial sobre K por la frecuencia al cuadrado. Entonces, todos estos términos los incluimos en la ecuación que hemos formado y obtenemos esta nueva ecuación. En esta nueva ecuación podemos darnos cuenta que hemos acumulado en ciertos lados todas las rigideces y los términos o nuestras incógnitas vienen a ser los desplazamientos, bien, los desplazamientos, y también nuestra incógnita va a ser justamente el valor propio, que los hemos incluido por estos lados, bien, el valor propio. En total tenemos 4 incógnitas. Los desplazamientos en cada masa y el valor propio. Son 4 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones. También, de acuerdo al comportamiento, sabemos nosotros que la respuesta va a ser una onda, bien, en cada nivel. Y esa onda podemos aproximarla como la amplitud por el seno de la frecuencia por T. Esto también es bastante similar a lo que hemos visto en cargas armónicas en el curso. Yo puedo encontrarle la primera derivada, la segunda derivada, y esto me va a servir para lo siguiente. Ya tenemos entonces el planteamiento de las ecuaciones de este sistema. Y voy a darle números, simplemente acá tienen los valores de las rigideces, cuánto valen. Entonces de esta forma se encuentran esos valores referenciales y demás. Y encontramos una ecuación que vamos a referirlo como aging problema. Y como ya hemos indicado, tenemos 4 incógnitas: los desplazamientos y el valor propio como tal. Bien. Y también se indica que no pueden obtenerse valores únicos a partir de las 3 ecuaciones, porque esta es una ecuación bastante singular. Es una ecuación bastante singular. No es como otras en las cuales, si yo tengo 3 incógnitas, encuentro solamente un valor para X1, para X2, para X3. Eso no sucede cuando yo trabajo con valores propios. Ya tenemos entonces una ecuación de forma general. Y entonces podemos plantear una ecuación de este tipo, donde formamos una matriz A. Esto viene de lo anterior, fíjense ustedes. Yo lo que voy a hacer es, esta matriz yo quiero formarla para que sea así: A menos lambda. Me doy cuenta que los lambdas están solamente en las diagonales, por lo tanto, todos los valores constantes, 8, menos 2 y así, los puedo agrupar en una sola matriz A. Y luego hago la resta menos otra matriz diagonalizada, bien diagonalizada. Yo estoy viendo que los X1 los puedo agrupar entonces en un solo vector y puedo formar una ecuación matricial. Esa ecuación matricial lo tienen por acá, bien. Entonces, solamente la matriz A
Y la matriz lambda o de los vectores propios sería simplemente pues de este tipo. Hemos dicho que menos lambda por acá, menos lambda. A ver, estoy haciéndolo mal. Como ya el signo está menos, simplemente acá iría lambdas. Lambda, lambda, lambda. Y el resto fuera de la diagonal principal son valores de 0. Entonces he encontrado una agrupación. He separado esa matriz en dos. En una matriz A y en una matriz que tiene solamente valores en la principal diagonal. Bien, esta matriz, tal como ustedes pueden apreciar, es una matriz simétrica, ya que es igual a su transpuesta. Ahora vamos a tratar de estudiar las posibles soluciones. En la primera solución, podríamos decir nosotros que podríamos plantear que A por X es igual a 0. Bien, que A por X es igual a 0. Y de esto nos da, por ejemplo, que X es igual a 0, ¿no? Si X es igual a 0, yo estaría utilizando lo que se llama una solución trivial. La solución trivial no me interesa porque todos los valores son 0, no hay movimiento. Entonces, yo lo que podría decir más bien es que esta matriz A sea igual a 0, sea igual a 0. O más bien que la determinante de esta matriz A sea igual a 0. Bien, y con esto vamos a poder lograr nosotros cuál es la solución de todo este sistema. Bien, entonces, tal como se está indicando acá, nuestro interés son las soluciones distintas a la solución trivial, y esto se puede obtener mediante diversos valores, porque al final la solución no va a ser única, la solución puede tomar muchísimos valores, y eso vamos a estudiar también a qué se debe. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de ecuaciones tal como nosotros estamos viendo acá, pero solamente de 2 por 2, por ejemplo, imagínense que A fuera solamente de 2 por 2, conozco cada uno de estos términos, y entonces el vector propio también estaría dado solamente por 2. Un 1J y el otro sería 2J, que sería el primer piso, el segundo piso, para cada forma de modo, ¿bien? Entonces, yo podría resolver digamos, una vez que yo encuentre los valores de lambda, con los métodos numéricos que vamos a ver y también de manera manual, yo lo que hago es, coloco los valores de lambda cada uno de ellos y podemos resolver el sistema. Yo puedo tener cuánto vale el desplazamiento en el segundo piso o el desplazamiento en el primer piso. Si haríamos eso, por ejemplo, acá ustedes están observando, podríamos encontrar este sistema de ecuaciones, en los cuales yo puedo darme, por ejemplo, un valor de cuánto vale x1, cuánto vale el desplazamiento en el primer piso, y con esto yo puedo encontrar cuánto vale el desplazamiento en el piso 2, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos han enseñado en el curso, que cuando yo llego a obtener los valores propios, el siguiente paso es obtener los vectores propios. Y para los vectores propios yo puedo decir, por ejemplo, que en el techo valga 1. Eso me sirve para encontrar los desplazamientos en los otros niveles. Bien, pero todavía no hemos llegado a esa parte, pero ustedes ya lo conocen. Esto solamente va a ser la interpretación que en algunos sistemas la solución es única porque la respuesta, por ejemplo, en estos casos de una solución que no tiene valores propios, es encontrar estos valores de las pendientes que para cada solución sería distinta. Es por eso que la solución es única. Ambos sistemas de ecuaciones coinciden en un solo punto. Pero cuando se habla de valores propios, a lo que a nosotros nos interesa, decimos que la solución más bien, o ambas pendientes son paralelas, Entonces, tal como ustedes están observando, yo puedo tener el primer modo, el segundo modo, el tercer modo tal vez puede estar por acá, y así. Todas las respuestas, al final, las pendientes van a ser paralelas, pero yo puedo encontrar múltiples soluciones. Eso es lo que a nosotros nos interesa para esta parte, ¿bien? Es la segunda figura, que vamos a obtener múltiples soluciones. Este es un poco el fundamento técnico, analítico,
Y ahora vamos a pasar a la solución mediante métodos numéricos, que hay varios, ¿bien? Hay varias técnicas de solución. Y es lo que se está indicando por acá, que hay varios métodos para resolver estos Ising problemas. La ecuación puede resolverse estableciendo que esta determinante sea igual a 0, y esto ya lo han visto en los cursos. Y también se puede obtener tal vez una solución, un polinomio característico. Vamos a ver también cómo se forma un polinomio característico por un enfoque simplificado. Dentro de los métodos numéricos, los más conocidos son, por ejemplo, el método de la potencia, que tiene 3 variantes, que vamos a verlo. Y también podemos hablar del método de Jacobi. Bien, pero el método de Jacobi se aplica principalmente a matrices simétricas. De lo contrario, tal vez los vectores propios no nos van a salir los apropiados. Mientras que el método de la potencia y sus variantes se puede aplicar a cualquier tipo de sistema, ya sea simétrico o no. Esto les digo porque cuando se trate de resolver probablemente de forma simplificada, tengamos que tener una matriz que no es simétrica. Bien, puede ser que lleguemos a ese punto, porque estos métodos numéricos, principalmente el de Jacobi, está pensado para este tipo de matriz, A menos lambda, a esta de acá. ¿Y por qué les digo? Porque esta matriz es simétrica, esta matriz puede ser simétrica. Mientras que nosotros en el análisis estructural lo tenemos así. K menos la masa por lambda. La masa difiere en todos los niveles, no es igual. Por lo tanto, esta matriz, fíjense que cómo la acomodo yo para que me dé una matriz tal como se ha planteado el método de Jacobi. Acá hay una primera, digamos, discrepancia. Bien, vamos a ver que yo puedo encontrar esta matriz A menos lambda, pero mi matriz deja de ser simétrica. Por lo tanto, el método de Jacobi no va a ser tan bueno para encontrar vectores propios. Solamente va a ser bueno para encontrar valores propios. Bien, pero entonces, lo que vamos a ver en esta sesión primero es el método de la potencia. El método de Jacobi, voy a mostrarles y luego también a compartirles este PDF donde van a tener el algoritmo. Y luego voy a presentarles una forma simplificada para resolver ecuaciones características en matrices de 3×3. Ya finalizando esta parte, haremos entonces el uso directo también de los comandos del MATLAB para ver los resultados que entrega el ETABS del trabajo del ejemplo que hemos estado tocando en los talleres previos. Acá tienen entonces el planteamiento de los Ising problemas, los diversos métodos que uno puede utilizar, ¿bien? Los programas como el ETABS, por ejemplo, usan una solución ya por subespacios, que es una solución más directa, pero hay diversos métodos. Vamos a ver entonces el primer método, que es el método de la potencia. La matriz que vamos a desarrollar, como ya hemos indicado, es la que hemos planteado de ese sistema de masas concentradas. Es esta de acá. Y como resultado lo primero es que yo voy a tratar de encontrar la ecuación característica. Para la ecuación característica, ustedes saben que podemos utilizar la regla de Sarrus, ¿bien? Es multiplicar las diagonales, todos hacia abajo son positivos, hacia arriba son negativos, y al final encuentro una serie de multiplicaciones y debo de acomodar todos los términos, y esto no es muy sencillo, toma media hora por lo menos en un cálculo, y encuentro una ecuación característica. Con la ecuación característica, ustedes en sus calculadoras resuelven el polinomio y le piden a la calculadora que les entregue las 3 raíces del polinomio. Y estos serían los resultados. Bien, este es el primer cálculo que se supone que a todos les han enseñado en la primera semana. Este cálculo es bastante engorroso, principalmente para matrices de 3×3. Bien, pero no se tiene otra, hay que hacerlo si uno opta por este camino. Una vez que encontramos los valores propios, volvemos a este sistema de ecuaciones y sustituimos cada lambda, cada valor propio, uno a la vez en el sistema. Entonces, primero todos los lambdas 1 y
voy a tener que encontrar cuánto vale el vector propio para el primer lambda. Para esto yo puedo decir que en el último piso valga 1 o en cualquier piso, ¿no? Da igual. La cosa es ya conocer previamente uno de los valores. Y esto me sirve para encontrar el resto de incógnitas. Y así voy pasando el primer valor propio, el segundo valor propio, el tercer valor propio. No voy a hacer más hincapié en esto porque, como ya les he estado mencionando, esto se hace pues en la primera semana. Yo supongo que ya todos los profesores han cubierto este tema. Una vez que encontramos entonces los resultados podrían ser estos de acá. Estos son los valores propios. El primer valor propio sale 1380 y tantos y así. No hay que olvidarnos que hay que ordenarlos. Acá no está ordenado, porque el orden de los valores propios es de menor a mayor. Aquí está al revés. Bien, el primer valor propio tiene que ser el menor valor, cosa que me dé también como resultado el periodo más grande. Bien, entonces estos son los resultados también de los valores propios. ¿Y cómo se interpreta? Primero, cada valor propio nos sirve, como ya estamos indicando, como es la frecuencia al cuadrado, me sirve para encontrar la frecuencia circular. Y también yo puedo encontrar el periodo. Acá tienen ustedes entonces el periodo ya ordenado de mayor a menor. Los periodos, el primer periodo es el de mayor valor. Y este de acá es, como ya les había indicado, el valor propio está ordenado al revés. Ahora yo puedo simular cómo ha sido la respuesta de este sistema de masas. La masa 1 tiene entonces una solución, como ya hemos indicado, es una onda, la respuesta es, digamos, un sistema vibratorio, es una onda seno con una amplitud de 1. El segundo piso tiene una amplitud de 12.14, el tercer piso de 0.59. Así está vibrando en el modo 1 cada una de las masas que tenemos en el sistema. Es lo que se obtiene, digamos, esta es la interpretación, cómo se aprecian ya los resultados. En el modo 2, lo mismo, el primer piso, en la solución yo he hecho que el primer piso valga 1, por eso que han salido estos resultados. El segundo piso tiene una amplitud de menos 52 y en el tercer piso de 0.21. Todo esto está más o menos a escala. Y en el tercer piso lo mismo. Pero dense cuenta entonces que los periodos, como hemos estado mencionando, los periodos en cada una de las respuestas es la misma. Bien, acá por ejemplo yo tengo el periodo 3. Es la misma. Lo que está cambiando son simplemente las amplitudes. Bien, y lo mismo entonces para la forma de modo 2, para la forma de modo 1. Ya tengo la solución. Esto es mediante la ecuación característica. La ecuación característica, les vuelvo a reiterar, toma tiempo en formarla. Bien, toma tiempo porque se aplica la regla de Sarrus. Entonces, ahora vamos a ver métodos numéricos, cómo poder abordar. El primer método es el método de la potencia, el método directo, porque tiene tres variantes. El primero es el directo, luego es con el cual se obtiene el mayor valor propio. Luego tenemos el inverso para obtener el menor valor propio y el otro es el modificado para obtener un valor intermedio o valores intermedios, porque no solamente pues hay uno, ¿no? Acá tienen ustedes el algoritmo. Tienen el algoritmo. Como siempre, en todo método numérico hay que encontrar un valor inicial de prueba. Bien, cuánto podría ser ese eigenvector inicial y luego se hacen métodos iterativos. Se desarrolla esta multiplicación matricial y luego se escala justamente de modo que el componente unitario se mantenga como unitario y se va repitiendo de forma iterativa el 2, 1 hasta que converja. Bien, al converger entonces el valor propio es el valor más grande en valor absoluto y demás. El algoritmo es bastante sencillo, que ustedes lo tienen en esta ecuación. Entonces vamos a ver esto, cómo se puede hacer. Acá tienen el primer paso. Tenemos nuestra matriz inicial, multiplicamos con el primer vector propio, que es un vector de prueba, y obtenemos entonces un resultado. Bien, fijamos que el valor propio sea el mayor de estos acá. Nos quedamos entonces con 9. Y por lo tanto, resolvemos el sistema y
el vector propio nos sale 0,44, 0 y 1. Bien, y luego hacemos una segunda iteración. Para la segunda iteración, ahora ya tenemos un nuevo vector propio, hacemos la multiplicación, nos quedamos con el valor mayor, que sería el nuevo valor propio, encontramos el vector propio y así vamos iterando, 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 hasta que la solución más o menos nos salga ya constante. Fíjense que acá para 30 pasos, el valor propio tiende a ser un valor de 13.87 y el vector propio también tiende a tener este valor, luego de 30 iteraciones. En el MATLAB, bueno, acá tienen también la rutina, pero esto acá ustedes ya deberían tipearlo, ¿no? Deben pasarlo, principalmente esta parte. Aquí está el algoritmo. Todo lo anterior, pues, es para fijar dónde está ubicado el directorio, la matriz y demás. Voy a mostrarles entonces mi rutina. Primero, del método directo. Yo tengo varias matrices acá. Voy a proceder a mostrarles. Esta matriz la he copiado, es un archivo de texto, fácilmente del Excel se puede copiar. Fíjense, son los valores de la matriz inicial. Nuestra matriz inicial, vamos a buscarla, está acá. Es esa de ahí, 8 menos 2 menos 2 y así, ¿bien? Yo la tengo guardada entonces como matriz 1. Ese es el primer paso. Vamos a abrir entonces en el MATLAB la matriz A. Para esto yo tengo también que indicarle dónde lo tengo guardado. Este es el directorio, la ruta donde está almacenada esta matriz. Tengo el nombre de la matriz. Luego le indico que yo quiero hacer 30 iteraciones y quiero que el primer valor del vector propio, quiere decir, por ejemplo, estos datos se mantengan como 1. El que desea puede indicarle que el valor 2 o el valor 3. Yo quiero que el primer valor sea igual a 1. ¿Bien? Y acá viene el cálculo, como hemos estado hablando. Primero voy a leer la matriz A, evalúo el tamaño y acá empiezo a hacer las multiplicaciones, encontrar la solución. Fíjense que es bastante sencillo, acá no hay muchos pasos. Ahora lo corro. Al correr no me sale acá ninguna advertencia y estos son los resultados. Acá son los resultados que estoy obteniendo. Voy a pedirle que me muestre la tabla de resultados y acá tenemos las 30 iteraciones. En la primera columna tengo el valor propio. Tiende a ser 13.8706 y luego tengo el vector propio. Bien, el vector propio y como hemos visto, yo he pedido que el primer término sea igual a 1. Vamos a ver si nos ha salido igual. Acá, en estas 30 iteraciones, yo he hecho que el último término sea igual a 1. Entonces voy a igualarlo simplemente para que podamos hacer la comparativa. Voy a pedirle que el unitario sea el tercer valor del vector. Entonces corremos nuevamente, vengo a ver los resultados y estos son los que me salen. 13.8706, 0.29. Voy a copiarlo. Aquí están las 30 iteraciones y nos sale prácticamente, bueno, es el mismo, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta. El primer valor propio, 13.87, y el vector propio, que es este de acá. Ya sabemos entonces, un valor propio nos va a dar el periodo y el vector propio nos da los desplazamientos, en este caso de cada masa, que puede ser también de cada nivel. Ya tenemos entonces con este método del power, el método de la potencia, el directo, encontramos el mayor valor propio. ¿Cómo encontramos el menor valor propio? Es una, digamos, acá se hacen algunos pasos adicionales, se encuentran estas matrices triangulares, el LU, que yo supongo que métodos numéricos les han enseñado por el método de Doolittle, y al final, una vez que encuentran estos resultados, es un cálculo iterativo, algo similar al método directo, bien, pero trabajando con un valor inverso. Esto ya voy a mostrarles directamente. Acá tienen también la rutina. Bien, la rutina no es tampoco muy grande. Y entonces, primero se encuentran estas tres matrices, estas matrices CLU,
las que son las triangulares hacia abajo o hacia arriba de la matriz inicial. No hay que olvidarnos que nuestra matriz inicial es esta de acá. Al triangularizarla sale la L y la U. Y acá tienen el proceso. Al inicio, entonces, multiplicamos la matriz L por un vector cualquiera para que nos dé un valor, digamos, un vector propio de 1, ¿no? Entonces, ahora nuestra idea será evaluar cuánto es x1, x2, x3. Acá tienen los valores. Este es el primer paso. Y luego, con esto, se van multiplicando la matriz inicial y se van obteniendo, entonces, estos otros valores. Bien. No vamos a entrar en detalle con este método numérico. Además, si el que desea puede evaluarlo, puede generar sus propios scripts. El método inverso lo tenemos por acá. Voy a pedirle nuevamente que el término 3 sea el unitario. 30 iteraciones. Acá pueden observar lo mismo que les he presentado, que lo encuentran en el PDF. Corremos y le pido la tabla de resultados. En la tabla de resultados puedo observar cómo me da el valor propio, que es igual a 250, y luego el vector propio. Estos datos, si los comparamos, pero ahora fíjense que este cálculo yo he hecho para que en el primero valga 1, ¿no? Para poder hacer esta comparativa, entonces voy a cambiarle acá para que el primero valga 1. Ahora sí, corremos y podemos observar los resultados. 1, 2.14, 0.60 prácticamente. Lo mismo que nos ha salido por acá. Entonces, esta es la forma como con el método de la potencia hemos encontrado el mayor valor propio, ahora el menor valor propio. Pero como en este caso nuestra matriz es de 3 por 3, yo tengo que tener 3 valores propios. Si yo tuviera una matriz de 4 por 4, de 5 por 5, debo de tener entonces tantos valores propios como cantidad de filas y cantidad de columnas que tengo en mi matriz. Nuestras matrices, o las que estamos usando, son matrices cuadradas. Entonces, en este caso me falta un término intermedio. Bien, si me faltara más términos intermedios, lo que tenemos que hacer es primero suponer un valor tentativo en el cual nosotros pensemos que probablemente esté ese valor propio. Pero como en este caso nos falta o es solamente un intermedio, no va a haber ningún problema. Tiene que ser entre el valor mayor y el menor. Si tuviéramos más valores, sí habría que ir cambiando esta suposición. Puede que nos salga más puntos. Entonces, en este método se usa prácticamente el método directo inverso. Acá tienen también todo el algoritmo. Y vamos a suponer que el valor propio que estoy buscando, el inicial, esté alrededor de 10. No sé si va a cumplir con este dato o no, pero hay que darle un valor inicial. Bien, entonces acá tienen, es la misma aplicación del método directo inverso, solamente que con un valor de prueba inicial que nosotros le demos. Bien, acá tienen entonces las etapas de cálculo, se triangularizan y demás. Esto se mantiene para el cálculo. Y luego de 15 iteraciones sale un valor propio y sale un vector propio de tanto. Nuevamente, para los interesados, acá tienen el algoritmo. Voy a mostrarles entonces el caso del Power método variado o con cambio. Nuevamente estoy usando la matriz 1, 30 iteraciones, empiezo con un valor de prueba de 10. Acá tienen el algoritmo, tampoco estos casos no son muy extensos. Corremos y vemos la tabla de resultados. Y esto es lo que nos ha salido, 862, 1 menos 0,52, 0.21. Bien, vemos los resultados, 8, el valor propio, 1 menos 0,52, 0.21. Entonces, habríamos tenido o hemos visto la forma de resolución de valores y vectores propios por el método de la potencia. El que desea, por ejemplo, el trabajo final puede hacerlo con esto, pero voy a mostrarles yo, o dependiendo también de cómo sea la exigencia de sus profesores. Más adelante vamos a ver ya con los comandos del MATLAB, que es más sencillo incluso, porque ya no tienen ustedes que programar nada. Es directamente colocar el comando
indicarle la matriz de rigidez, la matriz de masa, si se obtiene un resultado final. Bien, eso sería lo más sencillo, pero si los profesores les indican que tienen que hacer un cálculo más elaborado, que ustedes mismos tienen que programar, pueden optar por el método de la potencia. Eso ya depende de la exigencia de cada docente. En general, entonces, o en resumen, empleando el método de la potencia, estamos viendo que hemos obtenido estos valores propios y también nuestra matriz de vectores propios que ustedes están observando. Si comparamos con la ecuación característica, nos sale prácticamente lo mismo, es igual, ¿no? No hay ninguna diferencia y como ya hemos indicado, esta sería la respuesta. ¿Cuál es la, digamos, cuál es la ventaja del método de la potencia? Que es, si ustedes tienen el programa, pues esto se hace bastante rápido, ¿no? Porque si ustedes tienen que formar todavía la ecuación característica, es un problema. La ecuación característica tarda por lo menos unos 40 minutos si ustedes emplean el método de Sarrus. Entonces, según una evaluación, imagínense, ¿no? Ya tienen que destinar prácticamente unos 40 minutos para encontrar solamente la ecuación característica. Y luego recién pasar a encontrar los valores propios y encontrar los vectores propios. Todo ese cálculo toma más o menos pues una hora. Y si no han cometido ningún problema, si no han cometido ningún error. Porque si han cometido algún error, tal vez uno de los valores propios les sale negativo o número imaginario, esa ecuación característica no es correcta. Y tienen que buscar el error. Y buscar el error, pues ya imagínense, es perder otra vuelta una media hora más y ya prácticamente pues pierden el examen. Bien, estamos viendo entonces acá un método de la potencia que ustedes lo pueden elaborar, pueden usarlo también para el trabajo final, pero no hay que olvidarnos que en el trabajo final nuestras matrices son de 9 por 9. En el método de la potencia, el directo nos da el mayor valor, el inverso nos da el menor valor, pero nos faltarían todavía 7 valores propios. Esos 7 valores propios hay que ir jugando, hay que ir dándole valores de prueba hasta obtenerlos todos en completo. Bien, esa es la forma, o esa es la desventaja de este método, que para los intermedios no hay una forma directa para poder obtener los 7, sino que cada usuario tiene que ir optando, dándole un valor de prueba inicial, más o menos de forma tentativa, ir buscando todos los valores. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar al método de Jacobi. El método de Jacobi también está basado en triangularizaciones, hay que diagonalizar y demás, pero si recuerdan lo que ya les indiqué, el método de Jacobi solamente es válido cuando la ecuación matricial que es de este tipo, la ecuación A tiene que ser simétrica. Bien, tiene que ser simétrica. Si no es simétrica, los valores propios van a salir adecuados, pero los que no son adecuados son los vectores propios. Bien, no van a ser adecuados los vectores propios. Entonces tienen que tener una matriz, tienen que tener esa matriz simétrica. Hasta el momento nosotros estamos trabajando con una matriz simétrica, ¿no? Si venimos a buscar nuestra matriz inicial, a ver, creo que vamos a volver, es esta de acá. A ver, permítanme buscar por dónde lo tenemos. Bueno, el A hay que quitarle simplemente todos los lambdas para no estar viéndonos más atrás. La matriz A, tal como ustedes pueden darse cuenta, es una matriz simétrica. Bien, es una matriz simétrica. Por lo tanto, con el método de Jacobi no vamos a tener ningún inconveniente en poder encontrar. Pero recuerden, este método, el método de Jacobi, el lambda está multiplicado por 1. Esta es una matriz identidad. Pero cuando nosotros hacemos nuestros cálculos con matrices de rigidez, matrices de masa, el lambda está multiplicado por una masa. Está multiplicado por una masa. Por lo tanto, si yo quiero encontrar una matriz A menos un lambda por una matriz identidad, vamos a ver los pasos, pero al final no voy a encontrar una matriz simétrica. Y eso significa que el vector propio no va a ser adecuado.
Lo bueno que el método de Jacobi es bastante rápido y sirve para encontrar entonces también resultados en matrices grandes sin la necesidad, como hemos visto para el método directo, de ir tanteando los valores intermedios. Con el método de Jacobi nos va a salir directamente los 9 valores que queremos, por ejemplo, para el trabajo final. Bien, esa es la ventaja que tenemos con este método, porque el método de Jacobi, como ya también hemos mencionado, pues solamente da de forma automática el valor mayor y el menor valor. Bien, bueno, entonces, continuando, viendo el método de Jacobi, no voy a meterme yo mucho acá a la programación, pero acá tienen ustedes la rutina. Este PDF también se les va a pasar, se les va a compartir. Yo supongo que durante las siguientes semanas se les enviará a todos los profesores. Y acá tienen. Fíjense que es bastante sencillo también. No hay muchas cosas por hacer. No hay muchas cosas. Bien, entonces vamos a abrir. Voy a abrir la rutina de Jacobi, el método de Jacobi. Aquí está, en la primera parte es lo mismo que ya les indiqué, ¿no? Es indicar dónde está la matriz que necesitamos evaluar y demás. ¿Cuántas iteraciones quiero? Vamos a hacer 10 iteraciones. Y quiero también que uno de los términos de la matriz sea unitario. Bien. Y acá tienen toda la rutina. Toda la rutina. No es muy complejo. Hay que encontrar estos valores cosenos, senos. No nos vamos a meter acá mucho a las especificaciones de la formulación propiamente del método. Simplemente nos interesa conocer. Y el que desea usar tiene que profundizar en esto. Entonces, vamos a resolver. Acá tengo la misma matriz y corremos. Y por acá voy a abrir el que dice phi norma techo. También podemos abrir este lambda. En este lambda, primero, lo que ustedes pueden apreciar es que yo tengo la matriz de valores propios. Y la matriz de valores propios es una matriz diagonal, ya que los términos fuera de la diagonal principal, fíjense, son prácticamente cero. Acá yo tengo un 10 a la menos 140, 10 a la menos 16. Es prácticamente cero. Y cada uno de estos términos, entonces, es el valor propio que yo estoy buscando, o la frecuencia al cuadrado. Bien. Por lo tanto, fíjense que en este método, la ventaja es que yo puedo obtener de manera directa, todos los valores propios, sin necesidad de darle valores tentativos. Esa es la ventaja del método de Jacobi. Estos son los lambdas y tenemos acá la normalización para los vectores propios. También obtenemos una matriz. Esta es nuestra matriz phi. Bien. Por lo tanto, este vector, el vector 1, será para el primer lambda, para el lambda 1. El 2 será para el lambda 2 y así, para la cantidad que nosotros tengamos. Bien. Esta es la ventaja del método de Jacobi. Acá tienen justamente el cálculo que les he presentado y esta es una comparativa con el método de la potencia y de la ecuación característica. Como ya les he manifestado, la diagonal de la matriz de valores propios nos da justamente cada uno de estos términos. Es el mismo, es prácticamente el mismo valor. Y luego también he normalizado para que en el primer piso valga unos. Y si comprobamos, nos da algunos valores, algunos datos, tal como ustedes pueden observar. Por ejemplo, este de acá sale 1 menos 0.52, bastante similar a lo que tenemos también por acá. Bien, para 8.62, para 2.50. 2.50 también nos salen los otros valores. Bien, solamente que acá me ha salido desordenado en el de Jacobi. En cambio, en el método de la potencia, en la ecuación característica, yo ya los había ordenado. Bien, pero al final son iguales. Bien, para 8.62, para 2.50. 2.50 sería esto de acá. 1, 2.14, 0.59. Busco también
en esta solución 1, 2, 14, 0, 59. En resumen, con todos los métodos nos está saliendo el mismo resultado. La ventaja del método de Jacobi es que nos da todo el listado de forma completa. Yo no tengo que hacer ningún proceso para encontrar los valores intermedios, como hemos visto con el método directo o con el método de la potencia. Bien, acá no. Simplemente yo tengo que tener la matriz y obtengo todos los valores. Pero recuérdense, la matriz que nosotros entregamos tiene que ser una matriz simétrica. Si no es simétrica, los valores propios van a ser apropiados, pero los vectores propios van a tener, digamos, errores. Ese es el inconveniente del método de Jacobi. Y como ya les he manifestado, nuestras ecuaciones en los análisis modales son de este tipo. Y el método de Jacobi resuelve solamente ecuaciones de forma confiable así. Hay una diferencia. Bien, hay una diferencia. Esa es la desventaja del método. Pero, digamos, también se puede utilizar. Bien. No sé si podríamos hacer acá otras pruebas. No, esto vamos a hacerlo luego. Bueno, acá hay una matriz, por ejemplo, de 4×4, que es la matriz 3. Solamente para probar, voy a usar la matriz 3 y se van a dar cuenta cómo, sin ninguna necesidad de ir variando otros datos, obtengo mi juego de valores propios. Acá tengo los lambdas, fíjense ustedes, los lambdas y los vectores propios. Solamente que como no he cambiado, le he colocado que quiero que en el 3 valgan 1, se está subiéndolo así. Pero se pueden dar cuenta. Entonces yo puedo tener las matrices de rigidez de ustedes de 9×9. Usamos el método de Jacobi y nos saldrá directamente todos estos valores. Bien, todos estos datos. Ya tenemos un nuevo método para poder emplear mediante el MATLAB para encontrar los valores y vectores propios. Es bastante eficiente, solamente la desventaja es que la matriz inicial tiene que ser esa matriz, tiene que ser una matriz simétrica. Todo lo anterior entonces nos sirve para poder ya ir avanzando con ítems del trabajo final si en caso lo deseen. Ahora vamos a ver un ejemplo de matrices de 3×3. Este es más que un método, es un enfoque que he desarrollado yo trabajando con constantes, la regla de Sarrus, pero que realmente nos da un método, un enfoque mnemotécnico, en los cuales, como ya les había indicado, encontrar la matriz característica con la regla de Sarrus toma pues tiempo, puede ser entre 40 y 45 minutos para los que tengan práctica, porque también pues hay que entregar paso a paso, ¿no? Porque también pueden haber algunas páginas, incluso en internet, uno entrega las dos matrices y entrega la solución característica, ¿no? Pero si nos piden paso a paso, lamentablemente pues no nos va a facilitar de nada estos cálculos. Entonces, si yo tengo una matriz de 3×3, podemos usar la regla de Sarrus. Acá tienen el edificio que vamos a desarrollar. Este es un edificio que tomamos creo que en una edición anterior también, en algún año pasado. Tengo mi matriz de masas, la matriz de rigidez ya ensambladas. No nos vamos a meter acá a manifestar o a indicar de cómo se hace pues todo este ensamblaje. Ustedes ya lo conocen. Vamos a analizar en este caso un pórtico plano, pero este enfoque se puede usar para cualquier tipo de matriz, pero solamente de 3×3. Bien, entonces, cuando uno aplica la regla de Sarrus, lo que se hace es, acá tenemos nuestra matriz de 3×3, se duplican las dos primeras filas y luego hacemos multiplicaciones. Todos hacia abajo positivos y todos hacia arriba negativos, ¿no? Y de esta forma formamos, ensamblamos una ecuación característica que tiene esta forma. Bien. Entonces, bueno, nuevamente como les reitero, ¿no? Esto toma tiempo. Y yo lo que hice es trabajar esto con constantes. Es por eso que acá están viendo ustedes alfas, betas, gamas, que son simplemente los términos
independientes, porque no hay que olvidarnos que esto puede ser pues así menos lambda m, ¿no? Están por acá lambda m1 menos lambda m2 y así. Esa es la ecuación completa, para que me dé justamente la ecuación característica. Entonces, yo lo que hice es resolver la regla de Sarrus partiendo con nuestra matriz inicial, que es esta de acá, K menos lambda M, pero a todo les he dado letras, le he dado letras. Al inicio parece pues un poco engorroso. Acá tienen algunos pasos de la solución. Acá falta todavía por lo menos unos 2 pasos previos para llegar a esta respuesta. Esta de acá, esta ecuación, podemos nosotros agruparla, por ejemplo, en lambdas al cubo, lambdas al cuadrado, lambdas a la 1 y lambdas a la 0. ¿Bien? Y lo que vamos viendo es que nos sale ciertos valores. Por ejemplo, que para el lambda al cubo, yo puedo encontrar que está multiplicado por la multiplicación de las 3 masas, M1, M2, M3. El lambda 2 es simplemente el AK, que es este de acá, el EK, el IK, que son términos que están en la diagonal. Y cada uno de estos están multiplicados. El AK por la masa 2, M3, el EK por la masa 1, M3, y así. El M3 estará por el M1, el M2. Pero ahí es más o menos, hay cierta peculiaridad, digamos, para encontrar la respuesta. Mientras que lambda elevado a la 1 es igual a la suma de 3 determinantes, de 1, de 2, de 3, donde cada una de las determinantes, por ejemplo, para el término D1 está formado por los coeficientes AK, BK, DK, EK, y todos esos multiplicados por la masa 3. Cuando elaboramos, el coeficiente D2 es cada uno de estos términos, EK, FK, HK y K multiplicados por la masa 1. Y luego hay que agarrar todos los términos de forma alterna, por ejemplo, el AK, GK, CK y K, y todo esto estaría por el M2. Fíjense entonces que de una forma mnemotécnica podríamos nosotros haber ensamblado las constantes de cada uno de los términos de lambda al cubo, al cuadrado y al 1. Y este último término, el AK, es simplemente la determinante de todos los términos, pero sin los lambdas por las masas. Bien, es simplemente la determinante de toda la matriz sin los lambdas por las masas. La dificultad de formar la ecuación característica es que nuestra ecuación inicial está apareciendo estos términos, menos lambdas, masas. Pero este término A4 ya es una matriz de 3 por 3 y eso se puede hacer rápido en sus calculadores. Entonces, volviendo a este enfoque que he generado, que he ideado, este es un resumen. La ecuación característica se forma de esta manera. Bien, de esta manera. Yo debo tener términos. El primero, negativo, positivo. Negativo, positivo, ese es el orden. Si yo uso la ecuación sin ninguna modificación, las matrices y las masas, debo tener 4 constantes, A1, A2, A3, A4. El primero está multiplicado, el lambda al cubo, es la multiplicación de las 3 masas. El A2 es cada uno de los términos de la diagonal principal y multiplicados con las masas, tal como estamos apreciando. El A3 es la suma de 3 determinantes también, tal como ustedes están observando, y mientras que el último término es la determinante de todos los coeficientes que no tienen lambdas. Bien, pero este enfoque incluso yo lo he resuelto, yo lo he solucionado encontrando algo más simplificado. ¿Y en qué consiste? A cada uno de estos términos, a cada una de las filas, a cada una de estas filas, vamos a dividirle entre la masa 1.
a la segunda entre la masa 2 y a la tercera entre la masa 3. Bien, con esto no cambia, digamos, el sistema de ecuaciones lineales que se tienen, pues sigue manteniéndose, es igual, pero lo que gano es justamente una matriz de este tipo, donde en la diagonal principal ya los lambdas no están multiplicados por las masas. Bien, ya no están multiplicadas por las masas. Pero, lamentablemente, lo que pasa es que esta matriz deja de ser simétrica. Bien, deja de ser simétrica. Entonces, para el uso del método de Jacobi no sería tan apropiado, porque con Jacobi nos van a salir otros valores propios, otros vectores propios. Los valores propios se van a ser adecuados. Bien, pero para el resto de métodos no va a haber ningún inconveniente. Incluso en los métodos de la potencia, la matriz que hemos usado es esta de acá. En los métodos no hemos usado esta lambda por m, ¿no? Esta de acá no la hemos usado. Bien, entonces para esos métodos numéricos hay que encontrar una matriz de este tipo. Y entonces el método de Jacobi, los vectores propios no van a ser adecuados porque se pierde la simetría. Al hacer esto y nuevamente a utilizar la regla de Sarrus, sale una ecuación más, o digamos, salen términos más simplificados, que son estos de acá. Voy a explicarles mejor con esta lámina. Como hemos indicado, el primer paso es dividir cada fila entre la masa 1, masa 2, masa 3. De esa manera, todos los términos que llevan lambda están multiplicados simplemente por 1. Bien, este es el primer paso. Encontrar la matriz A. La matriz A está formada solamente por todos los términos, A, B, C, D, E y demás. El siguiente paso es, la solución característica va a tener esta secuencia, como siempre, menos, más, menos, más. Pero ya no tengo 4 coeficientes que calcular, solamente 3. Coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3, donde el coeficiente 1 es la suma de todos estos términos, A, E, I. Es la suma. O en otras palabras, es la traza de la matriz. La traza es la suma de todos los términos en la diagonal. El segundo término, que es el coeficiente 2, es la suma de 3 determinantes, de 1, de 2, de 3. Donde D1 es, vamos a hacerlo nuevamente por acá, D1 es, agarramos todos los términos de esta manera. Es la determinante de A, de B, de D y de E. ¿Ya? Ahora, el término D2 es la determinante de estos otros 4, E, F, H, I. Y por último, la determinante 3 es de forma alterna, A con G, con C, con I. Estamos hablando entonces acá de determinantes de 2 por 2, que es fácil de calcular, ni siquiera necesitan ustedes una calculadora, ¿no? Con un celular que tiene operaciones básicas, porque cada una de estas determinantes es A por E menos D por B, ¿no? Es sencillo. Y por último, la constante 3 es la determinante de toda la matriz. Pero en sus calculadoras también se puede llegar a obtener matrices de 3 por 3. Matrices de 3 por 3 y sale un valor. Vamos a ver un ejemplo. Y esto les pido que ustedes lo practiquen. Bueno, esto acá es una justificación. Y acá tiene. La matriz que he formado de la, digamos, de esta inicial, esta es la inicial, la matriz K. Hemos indicado que primero formamos esta matriz, K lambda M. Pero para esto, entonces, a cada fila lo dividimos entre cada una de las masas, masa 1, masa 2, masa 3, y obtenemos una matriz de este tipo, A menos lambda, donde ya no aparecen las masas. Bien, lo que ustedes pueden hacer es simplemente entonces, a la matriz de rigidez, a toda la primera fila entre masa 1, a la segunda entre masa 2, a la tercera entre masa 3. Si ustedes resuelven entonces en sus prácticas o en el examen y viene esta parte, pueden hacerlo con este método, pero hay que dar todos los pasos, ¿no? No solamente que yo he usado tal enfoque y los resultados han sido tantos. No, hay que dar todos los pasos. Entonces, al hacer esto, la matriz de rigidez se convierte en esta matriz A, en esta de acá. Y ahora empezamos a calcular. C1 es la suma
de todos los términos en la diagonal. Sale 8076. Las tres determinantes que ya hemos hablado, ¿cómo se van calculando? Aquí están, la de 1, la de 2, de 3. La suma me da la constante 2, en este caso 15 millones y picos. La constante 3 es la determinante de toda la matriz A. Eso sí, salen números bastante grandes y tengan bastante cuidado. Entonces, esto me lleva a formar la ecuación característica que es igual a esta función. Bien, ya tengo mi ecuación característica. Recuérdense el orden, menos, más, menos, más. Ahora, por ejemplo, si el C2 era negativo, si por A o B me sale negativo, acá en esta ecuación característica será pues más. Bien, eso también deben darse cuenta. Cuando tenemos esta ecuación característica y el último término nos sale con un valor positivo, nos asegura que las tres raíces van a ser positivas. Porque si una de las raíces nos sale pues un negativo o un número imaginario, en la solución la respuesta no sería la correcta. Una vez que tengan entonces la ecuación característica, introducen en sus calculadoras, que todas sus calculadoras resuelven polinomios y van a obtener tres raíces. Estas son las tres raíces. Entonces, lo que este enfoque ahorra es el cálculo de la ecuación característica, que ustedes lo pueden obtener en 15 minutos a lo más. Y esto lo he probado yo con varios grupos de secciones que tengo. Una verificación, en el caso que quisieran hacerlo, para ver si sus calculadoras han resuelto bien las raíces, es que la suma de todos los coeficientes nos da igual al C1, la suma de todos los valores propios. La multiplicación de todos nos da igual a la constante 3 y la multiplicación y suma de forma alterna de los valores propios nos da el valor de C2. Bien, entonces ya tendríamos acá un método que resuelve matrices de 3 por 3. Bien, es un enfoque. Es un enfoque más que todo manual para que a ustedes se les ahorre el tiempo de cálculo. Bueno, acá este es simplemente el siguiente paso, que ya sería encontrar los vectores propios. Para los vectores propios usamos o bien la ecuación inicial o la ecuación modificada con la matriz A. Bien, entonces para esto nosotros ya sabemos cómo resolver. Especificamos que en el techo, por ejemplo, valga 1 y demás. Cuando tenemos nosotros valores de 0, donde está G y C, la resolución es más sencilla. Pero cuando veamos nosotros ya temas de análisis pseudo-tridimensionales, los valores de G y C no son 0, no van a ser 0. Eso hace que la solución de la ecuación diferencial tengamos que hacerlo mediante sistemas de ecuaciones lineales. Siempre vamos a decir, por ejemplo, que en el techo valga 1 y se forma una ecuación, se forman dos ecuaciones para resolver el sistema con las dos restantes. Bien, con las dos restantes. Este es el método general. Y de esa resolución, para este ejemplo, hemos encontrado los valores propios y para cada uno encontramos entonces los vectores propios. En la primera están estandarizados, están normalizados para que en el techo valgan 1. Esto también ya supongo que lo han visto o lo verán. Y luego podemos normalizar también para que la masa generalizada nos salga una matriz generalizada igual a 1, ¿no? O para que nuestra matriz de masas generalizadas valga 1. Y para eso simplemente hay un proceso de cálculo que ya no lo vamos a ver. Supongo que todos en sus secciones lo tocarán. Y obtenemos un nuevo conjunto de vectores propios. Con cualquier vector propio, el resultado final es el mismo. El siguiente paso para el análisis modal es encontrar la carga generalizada, la masa generalizada, el factor de participación modal y la masa modal. Para encontrar estos valores, no es necesario que ustedes normalicen para que la masa generalizada valga 1, ¿no? Por ese caso. Se puede calcular cada uno de estos factores independientemente para cualquier vector propio de cualquier manera que ustedes hayan normalizado. Por ejemplo, ustedes pueden obtener todos los parámetros, la carga generalizada, masa generalizada, factor de participación modal, la masa modal, con estos de acá, con los normalizados para que en el techo valga 1. Si no se les pide normalizar a la masa, hagan todo el proceso así.
salvo que se les pida calcular todos los parámetros de la masa generalizada, carga generalizada, factor de participación modal, etcétera, para que la masa generalizada valga 1. Entonces usarían esta otra, que es para que la masa generalizada sea una matriz identidad. ¿Bien? Porque a veces sucede que algunos alumnos, para calcular estos factores, primero normalizan a una masa generalizada. No es necesario, si no se les pide, no lo hagan, porque estarían perdiendo tiempo. Bueno, entonces el siguiente paso, acá tienen todas las multiplicaciones. Esto ya no voy a explayarme mucho. Eso lo pueden hacer con cada uno de sus profesores y lo van a tocar. Bien, vas a obtener entonces la masa modal, los porcentajes que son, yo les llamo indicadores del análisis modal. La explicación y demás, les vuelvo a reiterar, ya lo verán en el curso. Y acá tienen la resolución, por ejemplo, con esta nueva matriz. Ustedes pueden probar. Con el método de la potencia salen tales valores propios, el vector propio que ustedes están observando, normalizados para que en el techo valga 1, por eso que el trazado está en el techo 1. Con el enfoque que les he presentado, con el enfoque, fíjense que sale todo igual, ¿no? Todo igual porque no hay ninguna variación, el método es correcto. La aplicación de la regla de Sauer con la ecuación característica es la misma. Lo único que estamos haciendo con este enfoque que les he presentado es acelerar el proceso de una forma mnemotécnica. Bien, para que no estén haciendo pues el cálculo de la ecuación característica con todos los, multiplicando cada uno de los términos, los números, eso tarda mucho. Y con el método de Jacobi, como ya les había manifestado, los valores propios salen los mismos. Lo que no sale es el vector propio, porque la matriz, esa matriz A que hemos encontrado no es simétrica. Entonces el método de Jacobi solamente sirve para matrices simétricas. Así que no pierdan mucho el tiempo en buscarle explicaciones a este método. Bien, van a permitirme, voy a tomar por acá una captura de la pantalla para que sirva como evidencia de la realización del taller, para luego continuar con la siguiente parte, que es ya la obtención de valores de forma automatizada con los comandos del ETABS y para ver también en el ETABS cómo se hacen estos cálculos. Bien, ahora sí, ya lo tengo y vamos a volver a presentar toda la pantalla completa. Bueno, entonces hemos estado viendo diversos métodos. Recuérdense que este enfoque, el que les he presentado, el que he generado, sirve solamente para matrices de 3×3, mientras que el método directo es un método numérico, pues para cualquier tamaño de matrices, igual que el de Jacobi. Pero el de Jacobi solamente sirve para matrices simétricas. Y ahora vamos a utilizar los comandos del MATLAB para poder obtener valores y vectores propios. El comando en el MATLAB es sencillo, es este de acá, EIG, donde primero vamos a colocarle la matriz de rigidez y luego la matriz de masas. Son estos dos parámetros que necesitamos. Y el ETABS nos puede dar entonces la matriz de valores propios y la matriz de vectores propios como resultado. Claro que el ETABS, los valores propios no nos lo va a dar ordenado y también no nos va a dar, digamos, con una normalización, por ejemplo, que para en el techo valga 1 y demás. Entonces, el proceso se requiere un proceso adicional por parte de nosotros para poder hacer esas estandarizaciones. El que desea en el MATLAB también puede entregar la ecuación característica mediante este comando que es el charpoly. Puede darnos también el valor de esa ecuación. Porque imagínense con nuestras matrices que estamos desarrollando, que son en el trabajo final, que son de 9×9, encontrar pues de forma manual es ya inabordable, ¿no? Pero con el MATLAB tal vez por ahí pueden encontrar alguna solución, si quisieran, pero tampoco va a ser necesario. Acá tienen el algoritmo. Vamos a necesitar, como siempre, indicarle dónde tengo guardada, pero en este caso la matriz de masas y la matriz de rigidez. Algunos términos como
Acá ustedes pueden observar, esto es algo propio ya que hay que elaborar. Si yo quiero que el vector propio esté sin ningún escalado, digamos que tal como el MATLAB lo calcula, si yo quiero para que en el techo valga 1, si yo quiero para que la matriz de masas generalizadas valga 1, o sea, la matriz de identidad, o también a un valor máximo de desplazamientos. Y acá tienen toda la rutina completa, pero ya no les voy a pasar yo pues el script, el que desea por lo menos tiene que darse el afán de tipear todo esto en el MATLAB, porque esto sí se les va a exigir, pero nuevamente les reitero, dependerá del docente la manera como les exija. Yo, por ejemplo, con tal que hagan con MATLAB, con tal que tengan su rutina, yo de hecho incluso hasta les proporciono la rutina a los de mis secciones, no hay ningún problema. Bien, vamos a ver entonces el uso del MATLAB y estos son los resultados que he obtenido para el ejemplo que hemos visto, para ese edificio. Bien, para el edificio con el cual también hemos introducido el enfoque que he generado. Entonces voy a abrir yo el script que les estoy mencionando, que se llama CING Civil Modal. Primero voy a colocar cuál es el directorio donde tengo las matrices, copio y por acá lo pego. Pegamos. Ahora la matriz de masas, voy a verificar esta matriz de masas, si es la adecuada o no. Tal como ustedes pueden observar, son las que hemos usado, aquí están. Bien, tengo entonces la matriz de masas y la matriz de rigidez, que son los datos iniciales. Y eso es todo, entonces ahora vamos a correr. Acá tienen toda la rutina que ya les he presentado. Corremos. Esto es por si acaso para pórticos planos, no es todavía para el pseudo tridimensional. Luego vamos a hacer para el pseudo tridimensional. Voy a seleccionar la opción para que en el techo valgan unos. La normalización lo tienen acá en el script. Eso no es que el MATLAB lo haga. Todo esto acá ustedes tienen que pasarlo, tienen que tipear, si desean optar por esta opción. Corremos. Acá tenemos las figuras. Me indican cuál es el modo 1, el modo 2, el modo 3. Ahora le pido al programa que me muestre, por ejemplo, la matriz de valores propios. Los valores propios que nosotros calculamos nos dan, bueno, si es una matriz de 3×3, tenemos 3 valores, pero realmente es una matriz, tal como ustedes pueden observar, es una matriz de valores propios. Bien, tengo entonces los valores propios y el vector propio, normalizado para que en el techo valga 1. Estos los copio y los pego acá para la comparativa. Acá pueden observar de todos los métodos que hemos estado viendo. El método de la potencia, cuánto sale. Con el enfoque simplificado manual para matrices de 3×3. Con el método de Jacobi, que ya hemos manifestado que en Jacobi no nos va a salir esto bien porque no es una matriz simétrica la matriz que hemos acondicionado. Pero el MATLAB no tiene ningún problema porque las matrices de rigidez y la matriz de masa se incluyen de forma independiente. En cambio, en el método de la potencia, en el método de Jacobi, la matriz es esta de acá, A menos lambda. No está multiplicada por la masa. Es por eso que en Jacobi no nos sale bien, porque en Jacobi esta matriz A no es simétrica. En cambio, en el MATLAB directamente estamos calculando esta de acá, esta matriz. Esa es la ventaja entonces del MATLAB. Bien, porque en los otros métodos, en de potencia y Jacobi, hemos trabajado con esta de acá. En el enfoque que he generado, el que desea encuentra esta matriz A, o si no, trabaja también con la misma matriz con esta de acá, pero los términos son un poco más, no es tan simplificado. Bien, lo que estamos observando es entonces que los resultados, tanto manuales y lo que entrega el MATLAB, son los mismos, por decirlo de alguna forma. Si quisiéramos, podemos también calcular dentro de todo esto, hacer
la multiplicación de matrices, encontrar los factores de participación modal, la carga generalizada y demás. Pero eso ya lo dejo como trabajo de ustedes. Yo les estoy compartiendo acá la parte solamente del análisis de obtener de valores y vectores propios. Bien. El que desea tiene que programar también ya la parte de la obtención de la carga generalizada, masa generalizada, y luego los factores de participación modal, y por último, digamos, la masa modal. Bien, esas rutinas yo las tengo, pero como les vuelvo a reiterar, eso es aparte del trabajo de ustedes. Ahora veamos cómo se hace el análisis modal en el ETAPS. Este es el edificio que hemos estado tocando al inicio. Bien. Lo que necesitamos es generar un caso, un patrón de carga que va a ser el análisis modal. Aquí está. Voy a mostrarles esto directamente en el ETAPS. Vamos a correr el modelo y vamos a obtener los resultados. Este es el modelo que hemos estado trabajando, el modelo inicial del trabajo final. El primer paso es entonces, vamos a definir el análisis modal. Voy a desactivar para que ustedes puedan ver los resultados o cómo se observa esta parte. Vamos a definir una fuente de masa. Esta fuente de masa también ya la habíamos comentado antes. Bien, no hay ningún problema acá, ya lo hemos tocado. Y nos vamos al análisis modal. Dentro de casos de carga aparece aquel modal. El modal vamos a modificarlo. Viene por defecto por si acaso. Entonces no hay que crearlo, sino simplemente hay que modificarlo. Tenemos dos opciones de cálculo. Los eigenvectores y los vectores Ritz. Lo que se dice es que los vectores Ritz son más potentes, toman en consideración la distribución espacial de la estructura. Entonces es más, digamos, es mejor para el caso de edificios. Pero para que a nosotros nos salga más o menos los mismos resultados que el MATLAB, vamos a trabajar con los eigenvectores, que tienen un trabajo mediante subespacios. Bueno, para los que estén interesados pueden buscar más información. En este caso, pues no nos interesa todavía de mucho. Vamos a decirle, fíjense que cuando se hace cálculos manuales, si yo tengo una matriz de 3×3, solamente voy a obtener 3 valores propios. Entonces, en el trabajo que ustedes tienen, en la matriz pseudotridimensional es de 9×9. Como máximo, 9 valores propios, así ustedes usen el MATLAB. Con el MATLAB también, aquí estamos observando cómo los resultados son de 3×3. Valores propios, vectores propios de 3×3. Cuando ustedes hagan este cálculo, entonces, con la matriz pseudotridimensional, también les va a salir de 9×9. Pero en el ETAPS, ya que la matriz de rigidez que se ensambla es más grande, porque nosotros estamos trabajando solamente con una matriz lateral, con una matriz de rigidez lateral que toma en cuenta los grados de libertad de interés. En cambio, en el ETAPS, pues, la matriz es más grande. Es entonces por la cual, si ustedes acá le ponen tal vez 50 modos, les va a dar 50 modos. Bien, pero vamos a usar solamente 9 en este caso. Bien, solamente 9. Hacemos clic en el botón OK y ya tenemos todo, eso es todo. Entonces, si ya tenían definido ustedes el modelo tridimensional, vamos a correr. Y vamos a observar los resultados para este caso. Voy a tratar de copiar por acá, mientras va corriendo el ETAPS. Ya tenemos analizado el modelo. Y me vengo desde tablas, análisis de resultados, resultados de la estructura, que tengo información modal. De información modal, en periodos y frecuencias, le pido que me muestre las tablas y si deseo lo exporto al Excel o simplemente lo copio. Yo lo que voy a hacer es copiar. Lo pego, ya tendríamos por acá. Son los periodos, frecuencias cíclicas, incluso el valor propio creo que nos está dando. Fíjense ahí ustedes los valores propios, el aging valor. Bien,
Ya tendría entonces acá los valores a comparar. Y ya tendríamos en el cálculo, estos son los periodos de vibración. Luego vamos a caracterizarlos, pero primero vamos a hacer una comparativa con lo que teníamos calculado previamente. En las etapas previas, hemos visto que la matriz de rigidez me daba este valor. Bien, voy a copiarlo simplemente. Acá donde tengo la matriz de rigidez pseudo tridimensional para el trabajo final. He copiado del Excel y lo he pegado. Aquí está la matriz de 9 por 9. Bien. Luego, la matriz de masas hay que ensamblarla. La matriz de masas, el ensamblaje es esta de acá. Son masas traslacionales piso 1, piso 2 y el tercer término son las masas rotacionales. También lo copiamos y lo pegamos en un archivo de texto. Aquí está la masa rotacional. Entonces, en el MATLAB, yo he generado, pero esta rutina sí no está, digamos, ustedes no lo tienen en el PDF o no lo van a tener, pero los que desean pueden ver toda la programación acá. Entonces, he generado yo este otro script para análisis pseudo-tridimensionales. Acá ustedes van a poder observar incluso los factores de participación modal, cargas generalizadas, etcétera, etcétera. Indico dónde están los directorios y como yo voy a usar directamente los comandos del MATLAB, voy a tener la masa y la rigidez que ingresarlas. Le indico que son 3 pisos. En este caso, como es un análisis pseudo-tridimensional, ya no voy a normalizar para que en el techo valga 1 y así, porque sea un poco más complicado. Se puede hacer también, pero no voy a optar, he optado, digamos, por no hacer todo ese paso. Y acá tienen el proceso. Primero leo la matriz de masas, la matriz de rigidez. Creo el vector de arrastre. El vector de arrastre, si revisamos nosotros los grados de libertad de la matriz de rigidez, eran estos de acá. Ahora, el vector de arrastre yo debo formarlo para el sismo en X, sismo en Y y sismo alrededor de Z. Entonces, solamente debo incluir los grados de libertad que me interesan. Si es sismo en X, debería ser 1, 0, 0, 1, 0, 0 y así. Bien, voy a copiarlo simplemente. Si es sismo en Y, 0, 1, 0, porque solamente me está interesando los grados de libertad que afecta directamente el sismo. Y si es el rotacional, debería ser así. Este es el vector o ya la matriz de arrastre que tenemos nosotros para un análisis pseudo-tridimensional. En pórticos planos, por ejemplo, si tenía un edificio de 3 pisos, era solamente 1, 1, 1. Pero en pseudo-tridimensional o en tridimensionales debo ya considerar esto de acá. Eso es lo que se ha tomado en cuenta. Genero entonces el vector de arrastre, se pueden dar cuenta que está, para formar ya una matriz de arrastre. Calculo también la masa total. Y acá hago uso del MATLAB para encontrar los valores y vectores propios. Hemos dicho, uso el comando EIG, ingreso a la matriz de rigidez, la matriz de masas y obtengo los vectores propios y los valores propios. Como los valores están en desorden, por acá los ordeno. Bien, los ordeno y luego, una vez que sepa los índices para el orden de menor a mayor, ordeno también las matrices de valores y de vectores propios. Ahora, para algunos resúmenes, quizá me interesa obtener la masa en diagonal de la matriz de masas. Acá, como ya les indiqué, no normalizamos nada, no hacemos ninguna normalización. Y acá empiezo a calcular valores generalizados. La matriz de masa generalizada, que es la multiplicación del vector propio, la transpuesta por la masa por el vector propio. Lo mismo la rigidez generalizada, la carga generalizada. Luego empezamos a calcular, por ejemplo, vector valores propios, frecuencias circulares, periodos, que son los resúmenes que lo obtenemos de la matriz de valores propios, solamente que en diagonal, para que me dé en un listado, para que ya no me den matrices. Acá también calculo el factor de participación modal, calculo la masa modal y en porcentajes. Bien, vamos a ver entonces,
si nos sale igual que el ETABS. Ya tengo todo lo necesario, corremos. Y acá voy a pedirle los valores propios. Los valores propios son estos de acá. Ya se supone que están en orden. Se supone que están en orden. Los vectores propios, fíjense, todos son de 9 por 9. 9 por 9. Tanto los vectores propios como los valores propios. Para hacer una comparativa rápida con el ETABS, voy a pedirle los periodos. Acá tengo los periodos. Entonces vengo al Excel y donde teníamos los periodos, acá está, y lo voy a pegar. Esto es tal como nos sale en MATLAB. Y pueden ustedes observar cómo los resultados son bastante cercanos. Principalmente, fíjense el primer modo, 0.583, 0.593. Hay una diferencia en el tercer dígito. Es casi nada. Igual el modo 2 y todos los modos son bastante similares. Es lo que se espera del trabajo de ustedes. Bien, es lo que se espera. Y hemos dado todas las pautas cómo ustedes tienen que modelar las columnas para que sea similar al ETABS. Y si tienen muros, sí van a notar ustedes cierta diferencia, así que tampoco es para que se asombre. Bien, pero esa diferencia tampoco pues debe ser al doble, al triple, principalmente cuando estamos hablando de periodos de vibración. Bien. Entonces, acá en el MATLAB tengo también los vectores propios. Los vectores propios el ETABS no los entrega de esta forma, sino que en el ETABS tendríamos que hacer lo siguiente, venirnos hasta que nos muestre el trazado de la respuesta. Le pido el análisis modal y este es el primer modo. Ahora sí, le pido los resultados y estaríamos viendo los desplazamientos en X y en Y. En X y en Y. No están, digamos, pues ordenados en toda una matriz. Esta es la forma como se puede ir sacando el resumen, en caso que ustedes lo quisieran. Bien. ¿Qué más? A ver, acá en el ETABS tengo los factores de participación modal. Ahora ya son para cada sismo, para el sismo en X, sismo en Y, el sismo en Z, los valores de los factores de participación modal. Tengo la masa generalizada. Se pueden dar cuenta cómo esta masa o los vectores propios o el vector propio que he encontrado en la matriz es para que la masa generalizada sea diagonal y para que sea una matriz identidad, porque todo el resto de valores son casi cero. Bien, esta matriz es una matriz identidad. Quiere decir que los vectores propios están normalizados para obtener justamente este tipo de matriz. ¿Qué más? Acá tenemos los porcentajes de masa participativa. Esto de acá va a ser importante y lo vamos a comparar con el ETABS. Voy a copiarlo por acá. Bien, este es el porcentaje en X, en Y. Este sería los porcentajes de la masa modal, IRZ. Esto me da a mí una idea de qué importante y la caracterización de un modo. Entonces, en el ETABS voy a pedirle al programa que me muestre acá los porcentajes de masa participativa. Bien, en el ETABS me da para los 6 grados de libertad. En cambio, en el MATLAB yo estoy trabajando solamente con los 3 grados de interés. Acá ustedes pueden observar, voy a copiarme estos dos, voy a ir pegándolos por acá y luego el rotacional será este último. Fíjense que acá sí hay cierta diferencia, porque en el MATLAB me ha salido un 85% por este lado, mientras que en el ETABS tengo un 94%. Acá sí hay una diferencia, pues, digamos, no me ha salido tan cercano. Bien. Y así pueden ustedes observar que hay una diferencia entre lo que hemos hecho en el MATLAB y lo que hemos hecho en el ETABS. Esto puede deberse también a la matriz de masas. Bien, puede ser a la matriz de masas, porque no hay que olvidarnos que la matriz de masas en el ETABS se forma considerando pues solamente la mitad de altura de los pisos inferiores, la mitad de altura de los pisos superiores y así. Entonces yo estoy mezclando los dos, es por eso que no me ha salido tal vez un valor digamos un valor muy bueno. Bien.
Pero esta sería la forma. Ahora vamos a caracterizar las formas de modo. El primer modo, yo necesito decir si es traslacional, si es rotacional. Y para esto vamos a revisar estas tres columnas. El primer modo, veo que el porcentaje, esos están en tanto por uno. El porcentaje es del 94% en la dirección X, en el primer modo. Entonces el modo 1 es traslacional en X, con un 95% prácticamente. El modo 2. El modo 2 tiene un alto porcentaje acá en Z, con un 66%, pero también en Y, con un 27%, casi un 28%. Entonces, este modo es una combinación de traslacionales en Y y rotacionales en Z. Lo mismo sucede con el modo 3. Mayor porcentaje de traslación en Y, pero también tenemos en Z. Esto es lo que está saliendo, entonces, de los cálculos de este edificio. Por lo general, a veces nosotros queremos que los dos primeros modos sean traslacionales, uno en X y el otro en Y o viceversa. Y el tercer modo que sea rotacional. Porque cuando nos salen altos porcentajes de participación de masa en modos rotacionales, eso estaría significando que probablemente haya cierta irregularidad torsional. Bien, cierta irregularidad torsional. Como hemos visto en estos dos edificios, pues se tiene una falla por piso blando, entonces puede que la distribución tampoco es la adecuada. Es justamente lo que ustedes tienen que tratar de mejorar, incluyendo muros o arriostres o demás. Yo supongo que ya todos tienen definido su modelo final. Bien. Y esta es la manera como se caracterizan las formas de modo. Tenemos entonces modos fundamentales. Los modos fundamentales vamos a encontrarlos, a ver, en cada una de las direcciones. En X, el modo fundamental es el que estamos apreciando, el modo 1. El modo 1. A ver, ¿con cuál de las herramientas? Para que se pueda apreciar ahora sí, con el modo 1. Mientras que el modo 2 tiene un alto porcentaje, pero acá, con el modo, perdón, el modo 3 es traslacional principalmente con el que en Y, mientras que el rotacional es el modo 2. Pero claro que el modo 2 y el modo 3 tienen una combinación de modos traslacionales también. Pero estos serían los modos fundamentales. El modo 1 es fundamental en X, el modo 2 es fundamental rotacional en Z y el modo 3 es fundamental en Y. Mientras que el resto de modos se conocen como modos superiores de vibración, modos superiores. Y al conjunto de todos los modos, se conocen como modos naturales de vibración. Bueno, entonces lo que acabamos de ver es el cálculo, tanto en MATLAB como en ETABS del análisis modal. En el ETABS, hacer este tipo de análisis, pues es sencillo, ¿no? Esto no ha tardado creo que ni medio minuto en la configuración, más que todo en la revisión del formulario del análisis modal. Entonces, si ustedes ya tienen definido la estructura, pueden hacer este tipo de análisis también, porque al final tienen que presentar una comparativa con el ETABS. Y esa comparativa tiene que ser más o menos similar. Yo no digo que tiene que coincidir exactamente. Y más que todo, cuando ustedes empiecen a incluir elementos shell. Porque yo puedo afinar el cálculo para que me salga prácticamente igual como hemos hecho nosotros en las sesiones previas. Por ejemplo, acá. A ver. Acá, estos son los resultados del análisis sísmico en el ETABS. Fíjense cómo prácticamente sale el mismo valor. Es el mismo valor. Esto se hace simplemente con todas las afinaciones que nosotros hemos indicado. Pero si ya tienen un elemento shell que van a usarlo como muro, entonces ahí ya viene, digamos, el problema, porque ya ese elemento shell, la formulación de la matriz de rigidez, ya no es como una columna equivalente. Por lo tanto, puede que ustedes tengan un edificio más rígido. Bien, eso sí puede darse, pero también tienen ustedes que justificarlo, ¿no?
Tienen que justificar por qué les ha salido un periodo distinto, pero tampoco es que el periodo o los desplazamientos van a ser pues al doble o a la mitad. Van a tener cierta diferencia, pero va a estar dentro de un porcentaje, digamos, aceptable. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. De lo contrario, pues ya habríamos concluido con esta parte del taller. Bueno, acá esto que estoy pasando rápidamente ustedes lo van a encontrar en los apuntes, es algo adicional, pero ya creo que lo que les he manifestado, lo que hemos visto directamente de uso en el ETAPS, es la manera ya un tanto completa. Bueno, nuevamente no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Y ya con este punto ustedes podrían avanzar hasta el análisis modal en sus trabajos finales. La siguiente semana, desde el mismo enlace, a la misma hora, estaremos viendo ya la continuación para desarrollar un análisis modal. Bueno, el modal ya lo hemos hecho, simplemente la continuación, que es el análisis de respuesta espectral. Entonces, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, voy a simplemente agradecerles por su participación y espero encontrarnos el siguiente sábado. Buenas tardes o buenas noches con todos.